Capítulo 8. El renacer de una raza. Hoy finalmente era aquel día que Goku había estado esperando durante tantos años. Casi 11 años fueron una eternidad más grande que los milenios que había pasado siendo un dios destructor. 11 años que no representaban ni una milésima parte de su extensa vida, fueron la espera más larga y abrumadora en toda su existencia. No obstante, dicho tormento terminaba hoy. Saonel finalmente había concluido su formación como dios destructor y hace 12 horas habían ido directo al templo de Zenosama para hacer el cambio de destructor oficial del universo 7, siendo solo hasta este preciso momento cuando finalmente había concluido la ceremonia, encontrándose ya en el planeta que había llamado hogar durante tanto tiempo, ocupando su puesto como destructor. Dicho planeta y título eran algo que ya no le pertenecían a él, sino al Namekiano que ahora portaba el pendiente, que lo reconocía como un usuario de la energía de la destrucción, y los ropajes que lo delataban como dios de esta misma fuerza de la naturaleza universal. Finalmente se había concluido su período como un dios, se había encargado de mejorar su universo y protegerlo manteniendo el balance adecuado para la vida que este mismo podía albergar dentro de sus límites, la responsabilidad y el peso que se habían asentado sobre sus hombros durante siglos, al ser el encargado de eliminar millones de planetas por el bien de la supervivencia del resto del universo, finalmente se esfumó con la brisa fresca que lo recibió al llegar al planeta ahora propiedad de Saonel, despojado de los ornamentos oficiales de un dios, como lo eran la tela que colgaba alrededor de su cuello y cubría la parte superior de su pecho, la que rodeaba su cadera cayendo sobre sus pantalones, ambas con los símbolos de los dioses, conservando únicamente sus pantalones azules, su calzado, los brazaletes de oro alrededor de sus bíceps dejando su torso totalmente expuesto. No obstante, el pendiente dorado aún permanecía en su oído, puesto que, pese a no ser más el dios de la destrucción, seguía siendo un maestro en el uso de técnicas de destrucción, por lo que era necesario que usara dicho arete. Si la falta de ropa que cubriera su pecho era lo último que se le estaba pasando por la mente al hombre, que no cabía en su felicidad apenas contenida para tratar de mantener su postura digna frente a lo que fue su aprendiz. No obstante, estaba fallando bastante al no poder eliminar por completo la sonrisa que lo había estado acompañando desde que salieron del báculo de Whis hace 12 horas. Dicha felicidad apenas disimulada solo sería desatada y derramada en el momento en que pudiera tener de vuelta a su familia entre sus brazos. No solo era eso, sino que el mismo ángel había juntado las esferas del dragón que hace tanto tiempo había usado gas para volverse el ser más poderoso del universo, para pedir como deseo que él tuviera la misma esperanza de vida que los seres sobrenaturales del planeta Tierra, puesto que sabía que ahora que no era un dios destructor, su envejecimiento se reanudaría y envejecería de manera normal para un Saiyajin, así que en secreto se escabulló para pedir ese deseo, haciendo posible que pudiera disfrutar una larga vida junto a su familia como regalo de despedida, que sin pensarlo le había dado una reverencia de pie, demostrando cuán agradecido y feliz estaba. Hoy al fin sería el día en que recuperaría a su familia, sin reglas ni leyes que se lo prohíban, ni absolutamente nadie de quien esconderse. Ya no había forma ni ninguna razón para ocultar el amor que tenía por ellas, y no habría fuerza en el universo que lo pudiera obligar a alejarse de ellas una vez más. Ya no más caras estoicas ni discursos fríos, no volvería a tener que dar muestras de afecto disfrazadas para no levantar sospechas, y ya no volvería a tener que dar abrazos a medias, ni fruncir el ceño cuando lo abrazaban de sorpresa, siendo, lo personal, lo que más odiaba era tener que reprender a su hija cada vez que quería demostrar sus sentimientos por él. Se odiaba a sí mismo de solo pensar que él había sido el culpable de que su hija mayor no demostrara ningún sentimiento afectivo por nadie. Detestaba la idea de que su hija no hubiera podido tener al padre amoroso y alegre que sabía que podía ser. Tal vez no fue el más responsable con sus primeros dos hijos, pero estaba seguro de que Gohan y Goten sabían que los amaba y que daría la vida por ellos sin siquiera pensarlo. Sin embargo, eso no fue lo que Ine tuvo.
Lo que ella tenía era un hombre serio que rara vez mostraba algo más que un rostro estoico y sereno seguido de breves momentos de enfado o fastidio cada vez que ella deseaba el calor y atención de su padre, cuya atención solo le era entregada en los momentos que recibía el estricto entrenamiento que le brindaba con el objetivo de fortalecerla, siendo la muestra de interés y afecto más grande que tuvo aquella promesa que le hizo y el pendiente que le regaló junto con esta. No obstante, y aún con todo eso, lo que tantas noches lo había mantenido en vela con el corazón adolorido y un nudo asfixiante en la garganta era el hecho de que aún con el trato y crianza a medias que había recibido de su parte, la niña lo había amado incondicionalmente, siendo su más grande sueño ser tan fuerte como su padre y hacerlo sentir orgulloso. Había sido tan evidente que era incluso doloroso para el hombre ver cómo se iluminaban los ojos de la niña en absoluta felicidad, no cada vez que él la elogia, puesto que como tal jamás la había elogiado abiertamente, sino que con solo el hecho de decirle que había hecho algún entrenamiento bien era más que suficiente para que la niña no dejara de sonreír el resto del día. Sabía que al alejarse de ellas estaría dañándolas profundamente, pero era el riesgo que tenía que tomar si quería garantizar su bienestar. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para arreglar cualquier daño que provocó en ellas y absolutamente nada que se lo impidiera. El único Saiyajin de sangre pura en el universo era consciente de que tendría un largo camino por recorrer si quería compensar todos esos años que se había tenido que ausentar. Sabía que no sería fácil volver a conectarse con sus seres queridos después de tanto tiempo, pero no había nada que quisiera hacer además de eso. Muy probablemente si ellas no existieran pasaría sus últimas décadas de vida en el planeta de Kaiosama. No obstante, no era el momento para hablar de cosas que no haría. Ya era libre de irse y no esperaría ni un segundo más del necesario, así que, sin perder el tiempo, se acercó a su antiguo maestro y asistente para que le diera su último viaje por el universo hacia el planeta Tierra. Sin embargo, toda su prisa por irse fue frenada de golpe cuando al encontrar a Whis lo vio observando su báculo junto a un preocupado pez oráculo que tan pronto lo vieron detuvieron su conversación para observar detenidamente con una seriedad tácita que en el ángel del universo 7 sabía que no auguraba nada bueno y lo que seguía tenía que tomarse un paso a un lado. Whis dejó que el hombre con cola de mono viera por sí mismo la causa de sus preocupaciones, a lo que Goku, serio como lo demandaba la situación, se acercó sin titubear para fijar su vista en la imagen proyectada por el báculo. Al instante su aliento se quedó atascado en su garganta, puesto que ante sus ojos un destello del pasado brillaba una vez más. El recuerdo de una batalla encarnizada contra el enemigo que más había provocado su furia en toda su vida. Viendo la imagen ante sus ojos, su memoria lo llevó eones atrás cuando observó la diversión retorcida en esos ojos rojos, cuando explotaron en miles de pedazos a su mejor amigo frente a sus ojos. Recordó el punto en que su ira estalló en dorado, aún parecía que se podía reflejar en su mirada esmeralda y su rostro recubierto en furia sin igual cuando ese maldito demonio del frío se rió en su cara por el asesinato de Krillin. Aún podía recordar el odio y rencor que lo habían atrapado para librar una batalla a contrarreloj para vengar a todos los asesinados por ese monstruo, y eso era porque justo ahora podía ver esa misma ira y odio marcado en los rasgos de su hija. Estaba viendo la misma mirada esmeralda que deseaba la peor de las torturas para su enemigo en su hija mayor, que ahora, al igual que él hace tantos años, se paraba furiosa frente a un enemigo asustado. La imagen de la niña pequeña que había dejado hace tantos años se hizo pedazos y en su lugar esta nueva forma de ella había tomado su lugar. Su cabello corto y salvaje ahora se levantaba erizado, desafiando la gravedad, mientras que el brillo dorado del Super Saiyajin lo bañaba, reemplazando el negro azabache característico de su raza. Escurriendo de su ceja un hilo de sangre atravesaba su ojo, cayendo sobre su mejilla, haciendo parecer que sus temibles ojos esmeralda sin pupila lloraban el líquido carmesí, reemplazando el brillante color dorado y pupila negra que normalmente tenía. De la comisura de sus labios firmemente cerrados más sangre escurría hasta su barbilla, dando señales de una batalla anterior. No obstante, fue su ropa la que demostraba cuán feroz había sido la batalla para ella, puesto que de su uniforme escolar ya muy poco quedaba para poder tapar su cuerpo.
La camisa del uniforme femenino totalmente quemada y destruida hasta la mitad de su largo original, cuyos botones habían sido los primeros en ceder, puesto que ahora ondeaba abierta, dejando ver el sucio top deportivo negro, que aún con todo el daño recibido cumplía su deber al cubrir el pecho de la chica. En su parte inferior las cosas no iban mucho mejor, puesto que, si bien su falda escolar aún permanecía ahí, había visto días mucho mejores, ya que ahora quemaduras tenían de negro carbonizado la mayoría de su superficie, mientras que una gran rasgadura a su costado mostraba el short de licra negro bajo su falda, que se aseguraba de no mostrar su ropa interior ni mucho menos sus partes más íntimas. Afortunadamente ella no usaba las típicas calcetas blancas y largas del uniforme, puesto que ahora seguramente serían un desastre de hilos chamuscados. Ella usaba calcetines cortos apenas a la altura de sus tobillos, junto a un par de tenis o sneaker azules con blanco, que ahora pasaría mucho tiempo limpiando por el desastre de hollín y ceniza que eran ahora. Envuelta en la aura dorada del Super Saiyajin, la chica era el casi recuerdo viviente de lo que él había sido durante esa batalla. No obstante, había diferencias muy importantes que preocupaban al padre de la chica antes mencionada. Goku, pese a su furia, seguía siendo un guerrero y no un asesino, por lo que siempre actuó como tal. No masacró a Freezer sabiendo que tenía la ventaja y que podía hacerlo. Respetó a su oponente dejándolo hacer sus técnicas y esperando a que se recuperara de sus ataques más fuertes para continuar la pelea. Había renunciado a la victoria cuando supo que su enemigo era demasiado inferior a él y que el miedo rápidamente afectaban su desempeño. Había tenido suficiente con devolverle un poco de la humillación que Vegeta y los demás habían sentido al enfrentarlo e infundir el miedo en aquel monstruo que lo había sembrado en millones de seres. Le dio una última oportunidad y dejó con vida a su enemigo con la esperanza que esa derrota fuera suficiente para persuadirlo de seguir cometiendo ese tipo de atrocidades, aun cuando su enemigo rechazó toda su misericordia, viéndose obligado a matarlo o por lo menos inmovilizarlo para que compartiera el mismo destino que el planeta. Él jamás se sintió feliz ni mucho menos orgulloso de haberlo matado. Él era un guerrero y sabía que no había necesidad ser absolutamente necesario. Sin embargo, y pese a haber creído que inculcó esos mismos valores en su hija cuando la había entrenado, parece que no dio resultado, puesto que la mujer Super Saiyajin parecía estar empeñada únicamente en causar tanto daño y humillación posible. El hombre con traje a sus pies, que se arrastraba patéticamente por el suelo tratando de alejarse de ella, mientras que sus heridas sanaban a una velocidad fuera de lo normal. Antes de que Goku pudiera pensar en el nombre del enemigo, cuya regeneración era similar, las piernas del hombre parecieron verse curado, puesto que había logrado ponerse de pie solo para que antes de que pudiera emprender su huida, cayó de nuevo al suelo dando gritos desgarradores de dolor cuando sus piernas fueron separadas de su cuerpo. Cuando el hombre rubio giró la cabeza para ver qué es lo que le había cortado sus piernas, solo pudo ver las garras ensangrentadas de la mujer, a lo que Hime, al ver que tenía la atención de su enemigo, se llevó una garra a la boca sonriente, que se separó para dejar salir su lengua y probar el líquido carmesí, solo para que su sonrisa se desdibujara en una mueca de asco, seguido de escupir el líquido aparentemente repulsivo combinado con su propia saliva en el rostro del hombre a sus pies. Cuando el hombre humillado intentó levantar su mano para limpiar la desagradable mezcla de fluidos de su rostro, notó rápidamente que su brazo fue apresado por la mano de la mujer, cuyo rostro serio contrastaba mucho con ese par de faros esmeraldas que juraban llevarlo a la parte más profunda del infierno. Sin tiempo que perder, el hombre fue arrojado al otro lado del campo de batalla con una fuerza monstruosa que arrancó del suelo varios trozos del mismo, haciendo un camino de destrucción al paso del cuerpo en constante deterioro y recuperación. Antes de que el viaje de Rider Phoenix se detuviera de manera natural, fue obligado a detenerse cuando un par de tenis sucios se incrustaron en su estómago, deteniéndolo al instante de ser enterrado en el concreto bajo él. No estando conforme con el daño ocasionado, Hime estrelló un monstruoso golpe de mazo con ambos puños, destrozando la caja torácica, agrietando el radio del cráter en el que había enterrado al rubio, siendo este ataque el inicio del asalto salvaje al que fue sometido, golpe tras golpe lanzado a una velocidad abrumadora, haciendo que sus brazos parecieran apenas borrones antes de que un poderoso estruendo se hiciera audible. Golpe tras golpe, el cuerpo de Rider era enterrado cada vez más
más en el cráter en constante expansión hasta que en un instante todo se detuvo dejando la escena en un silencio inquietante. Sin embargo, eso no fue el fin del combate, puesto que para cuando todos finalmente observaron la figura de Hine, la mujer se encontraba levitando varios metros por encima del cráter con sus manos retraídas a los costados de su cuerpo. Rápidamente un orbe de energía violeta se formó en cada mano abierta y al instante sus brazos se extendieron disparando ambos orbes uno tras de otro, dando inicio al infierno de explosiones que iluminó toda la zona. Cada vez que la mujer retraía y extendía los brazos a una velocidad lanzado acumulando uno más al conjunto de explosiones que pulverizaban el cráter ardiente donde los gritos del Fénix, aún pese el retumbar de las explosiones, sus gritos no se opacaron debido al intenso dolor que aquel hombre rubio estaba sintiendo al estar siendo destrozado estando en un limbo que parecía eterno. Tuvieron que pasar más de 2 minutos de intensos ataques para que la mujer decidiera detener su ataque y descender a un lado del cráter humeante con una sonrisa satisfecha por su obra. No obstante, al escuchar los ruidos del Fénix en recuperación, su sonrisa desapareció volviendo a un ceño fruncido, dando pasos lentos acercándose más deseando desmembrar con sus propias manos a aquel responsable de provocar su ira. Estaba dispuesta a seguir con esta batalla hasta que su enemigo, hasta que se aburriera o se quedara sin energías para levantar sus puños. No obstante, y para creciente preocupación de la pelirroja, que aún quedaba dentro del campo de batalla y horror de los espectadores fuera de esa dimensión, la pequeña Ravel Fénix, hermana menor del demonio abatido, se interpuso frente a la mujer con cola de mono con sus brazos temblorosos elevados extendidos de forma protectora, haciendo todo lo posible por cubrir lo más que pueda a su hermano tras ella. Lo siguiente que se pudo escuchar fuera de los quejidos del Fénix mayor y los sollozos contenidos de su hermana fueron las súplicas de la chica menor para que la enojada mujer antes pelinegra dejara ir a su hermano. Increíblemente para todos, incluyendo su padre, que sin que ella supiera estaba viendo todo, Hine realmente se había detenido a centímetros de Ravel. Con una sonrisa nostálgica, levantó suavemente su mano y la acercó a la temblorosa rubia, que pese a creciente temor no se apartó del camino. No obstante, para su sorpresa, Hine no hizo nada por atacarla, sino que acariciaba suavemente su cabeza. El silencio atónito ocasionado por las acciones inesperadas de la chica con cola fueron interrumpidos por la misma Hine, que por primera vez desde que había sufrido esa transformación decidió hablar. ¿Sabes? Tienes algo de mi hermana menor en ti. Ella es más pequeña que tú, pero me recuerdas un poco a ella. Al igual que tú, ella ama a su familia más que nada en la vida. Por eso mismo realmente espero que la basura repulsiva que llamas hermano mayor te devuelva el favor y actúe como hermano mayor. Al término de sus palabras, la sonrisa nostálgica y un poco cariñosa de Hine se transformó en un instante en una sádica sonrisa salvaje acompañada de un brillo peligroso de sus ojos verdes, congelando de miedo a la chica más baja, que antes de que pudiera pensar en algo, se vio levantada del suelo por la misma mano que antes la acariciaba, ahora sostenida de su rizado cabello rubio, agitando sus piernas en el aire, mientras que sus brazos sostenían fuerte la muñeca de su atacante, tratando de liberarse de su atacante al mismo tiempo que trataba de sofocar el grito de dolor al ser levantada por su cabello. Y aún con todo eso, tanto ella como los espectadores se quedaron congelados al escuchar las siguientes palabras de la hija de la reina Yasaka. Ahora vamos a descubrir si ese insecto repugnante tiene corazón, y de ser así veremos cuánto puede aguantar antes de romperse. Después de todo, a qué hermano mayor le gustaría escuchar los gritos agónicos de su hermana menor. Pero no te preocupes, Ravel, tú también deberías ser inmortal como él, así que tu vida no está en peligro, así que por favor coopera conmigo y no trates de contener tu voz. Dando una pequeña palmadita en la mejilla de la chica con su mano libre a modo de tranquilizarla, solo para un momento después clavar su rodilla en su estómago, sacando todo el aire de sus pulmones, ahogando su grito por su falta de aliento, mientras que la mano que antes la acariciaba ahora se formó en un puño que impactó de lleno en su mejilla, soltándola por fin de su cabello, dejando que el impacto la enviara unos metros lejos de ella.
Al mismo tiempo del otro lado del universo Son Goku observaba cómo Hine se acercaba lentamente a la niña, no pudo soportar ver más en lo que se estaba convirtiendo o se había convertido su hija, actuaba con la misma crueldad y frialdad que Vegeta y Nappa habían demostrado en su primera llegada a la Tierra, y no estaba dispuesto a ver a su hija del mismo modo, así que sin tiempo que perder pasó a su estado como Dios Super Saiyajin para aumentar sus sentidos poniendo dos dedos en su frente para localizar la energía de su hija. Volviendo al campo de batalla, Hine se acercaba lentamente a la niña sollozante que se sostenía el estómago adolorido, girando ligeramente la mitad superior de su cuerpo y sin dejar de avanzar extendió la palma de su mano hacia atrás cargando otra esfera de energía violeta que con el pasar del tiempo se volvió roja e incandescente, procediendo a liberar su ataque que impactó justamente en el cráter donde estaba el rubio mayor, causando una explosión incluso mayor que sus ráfagas anteriores juntas, creando una esfera idéntica en su mano, esta vez siendo sostenida en su palma, sin apuntar a nadie como si solo se la estuviera mostrando lo que tenía en su mano, pero tanto Rabel como todos los presentes sabían lo que ella quería hacer puesto que su sonrisa amenazante no hizo más que empeorar con el placer y satisfacción que sentía al ver el miedo que estaba provocando en la niña y el hombre agonizante tras de ella, tal era su satisfacción que no estaba escuchando los gritos de que le pedía que se detuviera puesto que ya habían ganado desde que Rabel entró al campo de batalla. Preocupada por las consecuencias de lo que Hine estaba haciendo, Rías emprendió su carrera en dirección a su amiga fuera de control. Sin embargo, tanto ella como la misma Hine detuvieron sus pasos cuando una gran llama carmesí apareció de la nada en medio del camino de la princesa de Kioto, inundando el ambiente con una extraña calma que no podían explicar. Para cuando el destello finalmente se detuvo, dejó ver la figura imponente de un hombre cuyo cuerpo musculoso pero esbelto estaba envuelto en una tranquila aura parecida a una llama de color rojo, contrastando por completo con el aura violenta de la mujer frente a él que parecía conocer a dicho hombre con cabello carmesí, pues que tan pronto llegó al campo de batalla, había apretado su puño sin siquiera preocuparse por la explosión que se detonó en su mano, cuando el orbe que había creado se destruyó por la presión. No obstante, y pese al claro efecto que aquel hombre tenía en la princesa de Kioto, la chica con cola de mono, extremadamente similar a la que salía de la espalda baja del hombre, simplemente caminó rodeando al hombre, no prestándole más atención de la que alguien prestaría para no chocar con un poste al caminar por la calle. Reanudando su camino con destino a la chica Phoenix en el suelo, alertando una vez a la Gremory que no tuvo tiempo de reanudar su carrera puesto que en un parpadeo Hine apareció al lado de la niña en el suelo, que una vez más se vio levantada en el aire por la mano de la yokai que ya tenía preparada otra esfera de ki en su mano libre, apuntando a su estómago con toda la intención de desatar el ataque a quemarropa. Sin embargo, su mano fue desviada hacia el cielo cuando se vio sujetada de su muñeca por la mano de aquel hombre, que la veía no con su acostumbrado rostro estoico o de fastidio sino de decepción y preocupación apenas apreciable para ella por la cercanía, el silencio tenso entre ambos que ni siquiera era interrumpido por los quejidos de dolor de la niña cuyo cabello seguía apresado por Hine, finalmente fue roto cuando la mujer seria arrojó lejos a Rabel justo después de que Goku soltara su muñeca volteándose para encarar al hombre que hace tantos años se había ido y que hoy de entre todos los días había decidido derecho de interferir en su pelea. Fin del capítulo, señores, gracias por la espera y nos vemos la próxima, mis changos.